Teología sistemática pentecostal de Antonio Gilberto. Soteriología, la doctrina de la salvación. Pastor y capellán Ramón Escobar. Capítulo 4. La doctrina de la redención. Como ya vimos, la redención tiene que ver con la persona del pecador. Es realizada por Jesucristo. Efesios 1. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, también en Hebreos 9. 12. Pues, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Definición de redención. En los días bíblicos, la redención es la liberación de un esclavo mediante un rescate, del griego litron. Este término aparece en Mateo 20. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, además de retirar a ese esclavo del mercado de esclavos para no volver a estar expuesto a la venta. La redención siempre requiere el precio a pagar para garantizar la libertad del esclavo. Para redención, hay 7 palabras principales originales en el Nuevo Testamento. 1. Agorazo, compraste en Apocalipsis 5. 9. Comprar en la plaza. El pecador estaba en la plaza del mercado de esclavos, vendido al pecado y sirviendo a Satanás, según Romanos 7. 4. Así, mis hermanos, también vosotros estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. 2. Exagorazo, rescató como vemos en Gálatas 3. 13. Comprar al esclavo en la plaza y sacarlo de allí, para que no fuera más expuesto a la venta. Según Colosenses 1. 13. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. 3. Litru, rescatados como vemos en 1 Pedro 1,18 y 19. Pagar el precio exigido por el rescate de un esclavo y liberarlo. Dice así Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 4. Litrosis, redención en Hebreos 9. 12. Liberar mediante el pago de rescate. Es un término más vigoroso que litru. Veámoslo, Hebreos 9. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 5. Apolitrosis, redención. Pablo lo usa en Efesios 1. 7. Se emplea en Lucas 21, 28 para significar soltura, liberación, desprendimiento del pueblo de Dios, al salir de este mundo opresor y esclavizador para estar eternamente con el Señor. Este término es una forma más vigorosa que litrosis. Veamos Efesios 1, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora veamos lo que dice Lucas en 21, 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 6. Antilitron apats en 1 Timoteo 2,6. El intercambio de una persona por otra, es decir, la redención de vida por vida, en el caso de un cautivo, esclavo o prisionero. ¡Qué maravilloso! Leámoslo en 1 Timoteo 2, 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 7. Litron usado en Éxodo 21,30. Mateo 20,28. Marcos 10,45. El rescate pagado por la redención de un cautivo, esclavo o prisionero de guerra. Las palabras del Señor en Marcos fueron estas. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10,45. Otro tema muy importante es la redención del pecador. Nuestra redención espiritual fue planeada y decidida por Dios antes de la fundación del mundo, como lo vemos en 1 Pedro 1, 18 y 19, y Apocalipsis 13. 8. Esta redención, en Cristo, es hermosa y claramente ilustrada en Levítico 25, principalmente en los versículos 25, 48 y 49, y dice así: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y también en Ruth 2, 20, 3, 9 a 13, y 4, 1 a 9. En estos pasajes, el término Goel significa pariente redentor, el cual tenía que ser consanguíneo del esclavo. Vemos claramente en el papel de este pariente redentor un tipo de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Veamos Tito 2,14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Veamos el triple resultado de la redención. 1.
Nuestra redención efectuada por Jesús resulta en la conversión del alma, pues ésta fue perdida por el hombre en su caída. Génesis 2. 17. Ezequiel 18. 20. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2. 17. Es así que nuestra redención efectuada por Jesús resulta en la conversión del alma. 2. Otro resultado de la redención es nuestra resurrección, es decir, la redención del cuerpo. El hombre perdió su cuerpo al perder el derecho a comer del árbol de la vida en el Edén, debido a la caída. Entonces dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3. 22. Recuerde que por causa del pecado morimos. Como dice Romanos 6. 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero al resucitar tendremos un cuerpo incorruptible según 1 Corintios 15,42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y el verso 51 al 57 continúa. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Veamos el último punto del triple resultado de la redención. 3. La redención resulta también en el dominio de la tierra. El ser humano perdió la tierra al pecar. Génesis 1. 28. En Juan 1. 29, vemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5. 1 a 5 y 9. En la segunda venida de Cristo, comenzará la redención de la tierra que fue maldecida. Después de la caída, maldita será la tierra. Génesis 3. 17.